A Antonio Rocha, nuestro colaborador, quien hoy hablará sobre la soberanía. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca del concepto de la soberanía. La soberanía, según el Congreso Constituyente de 1917, cuando el 5 de febrero aprobó la Constitución que rige actualmente nuestra vida en comunidad, determinó que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Y el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Esto se establece en el artículo 39. Es decir, el pueblo mexicano, a través de un Congreso Constituyente, redacta una constitución y establece que el principio de la soberanía nacional reside y pertenece al pueblo. Esto en virtud de que, pues además en el artículo 40 se habla de la voluntad del pueblo mexicano de constituirse en una república representativa, democrática y federal. De aquí se desprenden varios conceptos. En primer lugar, pues el sistema de gobierno representativo, que el pueblo ejerce su soberanía según el artículo 41 de nuestra Constitución, por medio de los poderes de la Unión, es decir, a través del Poder Ejecutivo, que es electo por el voto universal, a través de los integrantes del Poder Legislativo, cuyos senadores y diputados son electos a través del voto de los ciudadanos, y las competencias que se establecen a los estados y a la Ciudad de México también. Se menciona el artículo 41 que la soberanía también se ejerce en los estados a través de implementando el mismo sistema de gobierno, el principio de representatividad y el principio de división de poderes. De aquí se desprende además el sistema federalista en el que estamos viviendo. Es decir, aunque se habla de estados libres y soberanos, los estados son libres y soberanos con las limitaciones que establece la Constitución, porque estamos constituidos en una federación de estados. Pero además, tanto la federación, el gobierno federal, como los gobiernos estatales, deben de ejercer su gobierno tomando en consideración que el pueblo ejerce su soberanía a través de los poderes, o sea, del principio de división de poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y a través de un sistema representativo. Este tema viene a colación, el tema de la soberanía, porque recientemente varios funcionarios de diferentes niveles, tanto federales como estatales, han tomado decisiones ilegales, indebidas, antisociales y anticonstitucionales, con el argumento de que están ejerciendo su soberanía. Se habla de nombramientos y designaciones, de aprobación de deudas públicas excesivas, de aprobación de cuentas públicas, de definir la agenda legislativa a su antojo y conveniencia, con el argumento de que están ejerciendo su soberanía. Le han querido dar una interpretación errónea al concepto de soberanía. Han querido entenderla como una facultad absoluta, discrecional, ilimitada, que no admite ningún tipo de cuestionamiento ni desacuerdos. Según diversos filósofos del derecho, como Jorge Carpizo, él establece que la soberanía es la base de todas las decisiones jurídicas, políticas fundamentales que se contienen en nuestra Constitución. Y ahí se establece que la soberanía se ejerce, le corresponde al pueblo, pero se ejerce a través de los poderes de gobierno, a través del sistema representativo. Para Ignacio Burgoa, se considera que la soberanía es, como así lo estableció el poder constituyente y el poder público, es una simbiosis intelectiva, es decir, que están interrelacionados todos los órganos de gobierno. O sea, no hay un poder judicial totalmente autónomo ni independiente, no hay un poder legislativo totalmente autónomo ni independiente, ni hay un
poder ejecutivo totalmente autónomo ni independiente totalmente. Son poderes que tienen facultades específicas, que son exclusivas de ellos, pero tienen que interactuar, tienen que haber equilibrios entre los poderes y entre todos los órganos de gobierno, inclusive el gobierno federal, según la Constitución, tiene una serie de atribuciones y las entidades federativas tienen otras, y a su vez los municipios, que es el principio de la división territorial, de acuerdo al artículo 115 constitucional, tienen otro tipo de atribuciones. También la soberanía se considera como el ejercicio de las facultades en un determinado territorio. Se supone que el gobierno mexicano ejerce soberanía en el territorio que está comprendido en los límites fronterizos, hacia el norte, hacia el sur, hacia los océanos Pacífico y Atlántico, etcétera. En ese territorio se ejerce la soberanía. Y bueno, se denomina territorio, pero en realidad deberíamos decir espacio marítimo, espacio terrestre y espacio aéreo. Bueno, en esos espacios es donde el Estado mexicano, el gobierno mexicano, los mexicanos ejercemos nuestra soberanía. Ha habido ya criterios de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que la soberanía deben de ejercerla los funcionarios no de manera discrecional, sino de acuerdo a las reglas, bases, lineamientos y normas, así como procedimientos previamente aprobados. Y hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que habla de que las facultades que realicen los órganos de gobierno de los estados deben de sujetarse a las reglas que están establecidas en la Constitución y en los tratados internacionales, en las leyes, en los reglamentos y en los procedimientos previamente aprobados y dados a conocer públicamente. Por ello es que consideramos que aunque la soberanía se entiende como sinónimo de independencia, de libertad, de autonomía, de facultad, de discrecionalidad, tiene límites. La soberanía tiene límites, los límites que establece la Constitución, los límites que establecen las leyes, los límites que establece el sistema federalista, el principio de división de poderes, y en caso de duda, pues está muy sencillo. Leamos los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución para que tengamos presente, tanto los ciudadanos como el gobierno, que el titular originario de la soberanía es el pueblo. Perfecto, pues muchísimas gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias, Omar. Saludos. Muy buenas tardes. Nosotros